común que cuando comenzamos un año nuevo queremos establecernos metas e incluso muchas veces, según la tradición que usted pueda tener, puede hacer una lista de deseos incluso con las 12 uvas o escribir una carta para colocar esas metas establecidas para un próximo año. ¿Qué sucede? Que muchas veces eso nos genera frustración porque a veces no son tan realistas estas metas o incluso nos puede quedar metas establecidas incluso pasando un año. Para ver cómo realmente establecer estas metas que sean sanas, saludables y reales, hoy nos acompaña Manuel Fariñas, quien es psicólogo. Un gusto recibirlo, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y un tema que a todos nos va a llamar la atención ahorita, precisamente en estas fechas. Han pasado muchas cosas a lo largo de la historia con respecto a este tema de las metas que sean realmente posibles y que estén ajustadas a nuestras propias capacidades. Se nos ha vuelto un discurso a veces muy romántico el hecho de decir es que yo puedo, es que la fuerza de voluntad, el que quiere puede. Nada de eso, si no se operacionaliza, si no se descompone en factores primos, va a ser realizable. Y lo que va a venir después de eso, obviamente como tú lo planteabas, es una fuerte frustración, inclusive desconfiar de las propias capacidades, porque no pude, porque realmente la sociedad también es muy punitiva, es una sociedad cómplice, pero te va a acusar con que no pusiste lo suficiente de tu parte. Y resulta que la psicología cognitiva conductual, sobre todo, va a precisar acerca de hacer una valoración muy específica de cuáles son las características de personalidad. No solamente es el hecho de haber disminuido la intensidad, el ser disciplinado, es que si uno tiene de base bloqueos, frustraciones y Estrés. limitantes, estrés o toda la variable neurofisiológica, yo puedo querer volar pero no tengo la capacidad, yo quisiera liberar insulina pero tengo una condición biológica. Entonces, aquellas metas que realmente no consideran nuestras variables intraorganísmicas, dicho por esto, una variable neurofisiológica como por ejemplo la depresión, no va a ser realizable y se nos va a traducir en muchísima más liberación de cortisol, estrés, ansiedad y respuestas Pero anticipatorias. está bien que nos establezcamos metas o es que a veces, como decimos, como colocaba ese ejemplo, quiero volar, pero fisiológicamente no lo puedo hacer a menos que utilice un dispositivo, que me monte en Por un avión, supuesto, en un helicóptero, o sea, algún dispositivo que vuele, pero claro, propiamente yo no lo puedo no hacer lo puedes sola. hacer. Tener también los recursos, o sea, por eso nos referíamos a un artificio, de repente un mecanismo, pero no que sean demasiado etéreas o de repente muy románticas como todo con disciplina y con voluntad se puede hacer. No, suena muy a abuelas, a comadres, a mamás. Y nosotros entonces decimos, bueno, tenemos que cumplirlas porque ya es una tradición, es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Nada de esas frasecitas cliché en pleno siglo XXI, con tanto avance tecnológico, con unos benditos teléfonos que llaman por el 14, satélite en el espacio, se nos van a realizar solamente por querer, porque el que quiere puede, o la bendita ley del efecto, la ley de la atracción, que tanto daño hizo, porque desvaloriza realmente la intención de vivir, por ejemplo, de un paciente con cáncer. ¿Qué quiere decir? Que este paciente no quería vivir realmente o no lo deseó enteramente. La psicología ha venido desmontando todo este discurso charlatán, todo esto de solamente poner palabras que suenan bonitas. Hay que llevar las cosas a su asidero, operacionalizar, en conductas, en cosas que se puedan observar y medir. No se le puede atribuir tanto al inconsciente, porque aquello que no explica el profesional o no entiende, le venimos a decir, no, eso es culpa del inconsciente. Claro, pero tenemos rituales. Sí, Tenemos algunos rituales, unos lo hacen, otros no. Todo depende, como decía hace unos minutos, de la creencia y también de lo que realicen. Por ejemplo, en Venezuela es muy tradicional las uvas, las 12 uvas a medianoche, este deseo, que mucha gente está casi que se atraganta en ese proceso. También algunos rituales, que si colocarse una ropa interior de un color, que si las maletas. subirse las maletas, que si subirse a una silla o bajarse para conseguir la pareja, el esposo o la esposa el próximo año. Bueno, son rituales. Pero esto realmente, ¿qué tan realistas son o qué tanto impacto tiene en nuestra psiquis? Es un asidero, obviamente, como decías, cultural. Hay un gran arraigo, para nosotros nos da cierta fortaleza el ser cónsonos y consistente con todo eso que nos venimos nosotros supuestamente, una palabra que a mí me parece a veces muy peligrosa, que es costumbre. La costumbre aguanta todo. Y cuando nosotros decimos realmente eso tiene un asidero, como tú dices, tiene una repercusión sobre nosotros. La organización finalmente me parece a mí una palabra un poco más concreta y tangible. Organizarse, administrarse bien, asesorarse. La información ahorita está a disposición de mucha gente y más con las redes sociales, poderse informar. Que la gente como de forma placebística
no funciona para realmente orientarnos o llevar esa tendencia a viajar, a Y buscar obtener, optimismo de también. buscar optimismo, bueno, ahí podríamos decir que cada quien se cree la mentira que más nos guste o la que sencillamente ha sido adecuada según un convenimiento social. La invitación siempre es a revisarnos, a cuestionarnos, a ser partícipes y actores y protagonistas de lo que nosotros queremos hacer. Claro, usted nos dice que no romanticemos tampoco las metas, pero tampoco cómo lograr ser tan crudos, porque también, bueno, tiene que ver Con las creencias. como ese toque también que nos ayude a impulsarnos, porque si somos totalmente realistas o totalmente, Pecaríamos de pesimistas. claro, por eso, o sea, ni ser tan románticos en expectativas, pero tampoco tan extremistas al real. Aterrizados. Aterrizados. ¿Cómo ser aterrizados? Ser aterrizados, pudiendo estudiar, hay que valorar realmente lo que nos ha funcionado en el pasado, hay que hacer un muy buen análisis de nuestras propias capacidades. Si yo no he logrado rebajar 15 kilos a lo largo de toda mi vida, yo no voy a lograr sin ningún conocimiento, sin ninguna investigación, sabiendo los principios gastrointestinales, sin necesidad de ser nutricionista, que los carbohidratos, que las azúcares me pueden realmente retrasar eso. Yo le recomiendo a la gente, aproxímalo a una muy buena investigación, a un buen asesoramiento para poder alcanzar esto. Claro, de repente quiero adelgazar, ir con un nutricionista, ir con un especialista en la salud, hacerme estudios para ver si no es una parte hormonal, evaluar Eso. como que cada punto y ver qué tan factible es de repente no bajar los 15 kilos, Claro. pero sí un espacio o una cantidad que nos ayude, porque a veces pensar, bueno, quiero bajar tanto o quiero hacer tanto, capaz ese tanto es el que nos está limitando. Y representa que no tenemos total control de nosotros mismos. A veces escapan muchas variables que no controlamos. Por eso te digo, aterrizado es tener de repente metas muy a corto plazo, mediano, sin que sean unas expectativas como me tengo que graduar del posgrado en tal tiempo. Hay variables que no dependen tanto de nosotros, los retrasos en la universidad, las variables climatológicas. Puede funcionar o no. Por ejemplo, yo cuando estudiaba la carrera, yo me puse como meta graduarme en 5 años y lo logré. Perfecto. Pero, se por adecuaron a las ejemplo, condiciones del entorno, claro, a la pero universidad, por a ejemplo, todo. cuando terminé la carrera, tardaron un año en entregarme el título. Entonces, bueno, sí terminé en el tiempo que yo quería, eso me dio satisfacción. Pero también me pasó eso y al grupo donde estaba, que un año después fue que nos entregaron el título. Entonces, en algunas personas puede generar frustración o en otras simplemente decir, logré la meta que quería era que terminara este tiempo. Y dependerá también de nuestras habilidades de afrontamiento, que suena de repente muy bonito en el discurso, pero no son más que todo ese conjunto de concepciones, creencias, con respecto a no ser tan rígidos con nosotros mismos. Entonces, esas habilidades adaptativas que nosotros decimos, mira, no me voy a poner tan intenso con esta fecha, y yo realmente no es que sea acomodaticio en el discurso, pero sí adaptativo. ¿Cómo lograr la flexibilidad? Vamos a verlo en la próxima parte. ¿Cómo no ser tan rígidos, pero tampoco tan idealistas? Un punto de equilibrio. ¿Cómo se logra esto? Miguel Fariñas nos lo explicará en la próxima parte, nos dará algunas herramientas, porque esto es extenso y depende de cada persona. Pero también hay puntos claves que nos puede ayudar. Recuerden nuestras redes, @salud_gb, @DanielaJSalas. Volvemos.